Espero que se encuentren todos muy bien y en esta ocasión vamos a ver el tema de las reacciones de óxido-reducción. Este es uno de los temas que comúnmente se les complica más a los estudiantes en esta materia, tanto en las evaluaciones parciales de sus exámenes como exámenes finales o incluso en series de ejercicios y tareas. Así que pues vamos a ver en qué consisten estas reacciones y vamos a empezar en este video con lo fundamental. A lo largo de varias series de videos estaremos desarrollando el tema, desde lo básico que es en este primero, hasta pues lo más complejo que son aplicaciones ya en el laboratorio sobre celdas electroquímicas o celdas de combustión, por ejemplo, que algunos llevan a ver en química, por ejemplo, también a nivel universitario. Así que vamos a iniciar viendo qué es la oxidación. La oxidación, como está anotado aquí en el pizarrón, es la pérdida de electrones por parte de una especie química. Entonces simplemente cuando alguna especie, cuando hablan de especie química en esta área nos referimos a que puede ser un átomo, puede ser una molécula o también podría ser un ion que va a perder cierto número de electrones. Si eso ocurre, entonces tenemos la oxidación de esta especie química. El proceso complementario o contrario a la oxidación es la reducción, que entonces se define como la ganancia de electrones por parte también de una especie química determinada, sea átomo, molécula o ion. Así que entonces vamos a resumir el proceso redox o de óxido-reducción, como también lo vamos a estar manejando de forma abreviada. La palabra redox quiere decir reducción, oxidación, es una contracción de ambos términos y así pues es únicamente la abreviación de esto. Entonces, en resumen, el elemento que se oxida va a transferir o va a donar cierto número de electrones al elemento que se reduce. El elemento que se oxida también se le conoce con el nombre de agente reductor, mientras que el elemento que se reduce, por el contrario, se le llama agente oxidante. Estos nombres se dan al revés porque el elemento que se oxida, al perder o al estar dando electrones a otra especie, con eso genera que la otra especie se reduzca, por eso se le llama el agente reductor, porque induce la reducción o la ganancia de electrones en otro. Mientras que el elemento que se reduce se le conoce como el agente oxidante, ya que al aceptar esos electrones está favoreciendo que el otro elemento se esté oxidando. De tal manera que entonces relaciónenlo en su mente como si fuera al revés, ¿no? El que se oxida es el agente reductor y el que se reduce es el agente oxidante. Siempre al revés, recuerden eso. Lo vamos a estar usando mucho en las reacciones ya de óxido-reducción. Ahora vamos a ver otro concepto básico, que es el del número de oxidación. ¿Qué es el número de oxidación de entrada? Aquí lo tenemos ya, es el número de electrones intercambiados en una reacción redox u de óxido-reducción. Entonces, simplemente pues va a haber determinado número de electrones, como vemos aquí. De la especie que se oxida pierde electrones, la especie que se reduce gana los electrones. De tal forma que el número de oxidación puede ser positivo o negativo, lo cual significa, si es positivo, comúnmente vamos a manejar a las especies químicas como átomos, a menos que se diga lo contrario. Entonces de aquí en adelante voy a estar hablando de átomos como especies químicas protagonistas. Cuando el átomo pierde determinado número de electrones, entonces tengo un número de oxidación positivo. Eso es lo que me indica, de tal forma que el elemento que se oxida va a tener una carga positiva, es decir, va a formar un catión. Comúnmente son los metales los que van a formar cationes. Si el número de oxidación, por el contrario, es de signo negativo, ¿qué significado tiene esto? ¿O cómo lo interpretamos? Bueno, simplemente que el elemento ganó cierto número de electrones y eso corresponde al elemento que se reduce. Entonces el elemento que se reduce va a tener una carga negativa por la ganancia de estos electrones que son negativos, es decir, va a formar un anión, y esto comúnmente ocurre con los no metales. Y también los metaloides son los que por lo general van a estar aceptando esos electrones.
y ese es el significado del número de oxidación. Ahora ya que vimos qué es el número de oxidación, que hay positivos y negativos y cómo interpretarlos, vamos a tener esto en mente para de aquí en adelante. Nos vamos a aprender estas 5 reglas para obtener el número de oxidación, ya que generalmente en los exámenes, incluyendo exámenes de admisión, viene este tema y obviamente no nos permiten sacar estas reglas, ni vienen las reglas específicas en los exámenes. De tal manera que entonces tienes que aprenderte esas 5 reglas de los números de oxidación. Y bueno, vamos a ver la primera, ¿no? Regla número 1 dice: cualquier elemento sin combinarse tiene un número de oxidación de 0. ¿Sí? Entonces los elementos que estén solos o sin combinarse con otros simplemente son 0. ¿Por qué son 0? Porque de acuerdo a la definición del número de oxidación, es el número de electrones intercambiados en una reacción. Pero si el elemento no está combinado con otro, no está reaccionando con ningún otro, pues no va a haber ningún intercambio de electrones, no tiene con quién intercambiar electrones, y entonces su número de oxidación es 0. La regla número 2, los elementos de las familias 1A, la tabla periódica, 2A y 3A tienen número de oxidación de más 1, más 2 y más 3 respectivamente. Es decir, todos los de la familia 1 tendrán número de oxidación únicamente de más 1 y nada más. Los elementos de la familia 2A van a tener número de oxidación de más 2 únicamente, y los de la 3A única y exclusivamente tendrán un número de oxidación de más 3 y ningún otro. Así que entonces nos conviene aprendernos esta regla para ubicar los elementos, y si corresponden a alguna de esas 3 familias, pues automáticamente ya sabemos qué número de oxidación va a corresponderle. La regla número 3. El oxígeno tiene un número de oxidación de menos 2, excepto en los peróxidos. ¿Sí? Los peróxidos, que son otro grupo de sustancias químicas, ya lo estaremos viendo por separado en otros videos, sobre todo por ejemplo la nomenclatura, la cuestión de los peróxidos. Lo único que les puedo adelantar de momento es que un peróxido corresponde a 2 átomos de oxígeno que están unidos por un enlace doble covalente, y cada uno de estos átomos de oxígeno tiene un número de oxidación individualmente de menos 1. Entonces por eso aquí decimos que en esta regla los peróxidos, su número de oxidación es menos 1. Efectivamente es una excepción. Pero fuera de los peróxidos, el oxígeno va a tener el número de menos 2. Por eso también hay que aprendérnoslos, porque el oxígeno es muy común que aparezca en una gran cantidad de compuestos. Regla número 4. Los elementos de la familia 7A tienen un número de oxidación de menos 1. ¿Sí? Va a ser de menos 1 los que están en la 7A, pero si están al final de una fórmula química. Por ejemplo, en el ácido clorhídrico HCl, el cloro está en la familia 7A, es uno de los halógenos, pero además está al final de esta fórmula química. Pero si yo tengo el ácido, este es el ácido hipocloroso, el cloro ya no se encuentra al final de esta fórmula, está el oxígeno al final de la fórmula química, de tal forma que ella no va a ser menos 1, va a ser algún otro número que habría que determinar, y para eso tenemos la quinta y última regla. Para las familias que no he contemplado aquí en las reglas, de la familia 4A, 5A, 6A, o todo lo que son metales de transición, grupo B, de la familia 1B hasta la 8B, tampoco tenemos reglas específicas. ¿Por qué? Porque todas estas familias restantes en la tabla periódica no van a tener un número de oxidación concreto o determinado, sino que van a tener más de un número de oxidación posible. Hay elementos que siguen teniendo 1, como es el caso de la plata, solo es más 1. Hay otros elementos que van a tener 2, como el níquel, que puede ser 2 o puede ser también de más 3. Hay otros elementos que tienen más números de oxidación, como lo son el fósforo, el azufre, el silicio, el carbono, o metales de transición como el cromo, como lo puede ser también el vanadio, en fin. Entonces,
no puedo o no podemos ofrecer reglas concretas para las demás familias por esa razón. Pero contamos con esta última regla: la suma algebraica de los números de oxidación dentro de un compuesto neutro, o sea que su carga sea cero, que no sea ni positivo ni negativo, neutro eléctricamente, la suma de estos números debe ser igual a cero. Entre cargas positivas, entre la parte catiónica y la parte negativa o aniónica, el equilibrio de cargas me va a dar igual a cero. De esa manera entonces vamos a ver ahorita en los ejemplos que es posible calcular otros números de oxidación a pesar de que no aparezcan en estas reglas. Entonces vamos a ver algunos ejemplos desde lo más sencillo hasta algo más complicado. Sí, entonces aquí ya tenemos estos ejemplos para obtener el número de oxidación. En el inciso A, el zinc. El zinc se encuentra, sin embargo, aislado o sin combinarse con ningún otro elemento. Por lo tanto, de acuerdo a la primera regla, cualquier elemento sin combinarse tiene un número de oxidación de 0, y eso es lo que vamos a colocar. Se suele escribir en la parte superior derecha. Ya está. Ahora el inciso B. Tenemos el nitrógeno, aunque es una molécula diatómica, está como N2, así como muchos no metales. Aún así, como no se combina con otro elemento con el cual puede intercambiar esos electrones, ya sea donando o recibiendo electrones, igualmente su número de oxidación por la regla número 1 la aplicaría y es de 0. Igualmente, ¿no? Cualquier molécula diatómica, triatómica o poliatómica, mientras sea de un solo elemento, va a tener un número de oxidación de 0. De tal forma que si yo les hubiera puesto también el ozono, que es una molécula de oxígeno triatómica, también tendría un estado de oxidación de 0. Vamos ahora con el inciso C. Tenemos el cloruro de potasio. Vamos a identificar que el potasio ya no está aislado, sino que está unido al cloro. El potasio se encuentra dentro de la tabla periódica en la familia 1A. Por lo tanto, de acuerdo a esta segunda regla, le corresponde igualmente el número de oxidación de más 1, porque tiende a perder un electrón el potasio, al igual que todos esos elementos de la familia 1. El cloro se encuentra en la familia número 7, y por lo tanto, de acuerdo a la cuarta regla, además se encuentra al final de la fórmula química, como pueden ver aquí. Entonces cumple con esta regla, el número 4, y su número de oxidación es menos 1. Y dentro de un compuesto neutro siempre se cumple la regla número 5. La suma algebraica de los números de oxidación en un compuesto neutro eléctricamente debe ser 0. 1 menos 1 pues es 0, y se cumple la regla 5 verificando que están bien determinados los números de oxidación. En el inciso D tenemos al óxido de aluminio. El aluminio se encuentra en la familia número 3A de la tabla periódica, por lo tanto su número de oxidación correspondiente también sería de más 3. El oxígeno, como no tengo aquí un peróxido, tiene un número de oxidación siempre de menos 2, y aquí lo vamos a colocar. Verifico la regla número 5, que la suma algebraica de esto nos da igual a 0. 3 por 2 son 6, menos 2 por 3 también es 6, 6 menos 6 igual a 0, y entonces ya tenemos que estos son los números correctos de oxidación para el óxido de aluminio. 3 del aluminio y menos 2 del oxígeno. Luego tenemos un ejemplo más, que es el fosfato de magnesio. El magnesio primeramente está localizado en la familia número 2A. Por lo tanto, también su número de oxidación es de más 2. El fósforo se encuentra en la familia número 5. Sin embargo, no tenemos regla, como pueden ver, para la familia 5A. Por tanto, lo vamos a manejar de momento como si fuera una incógnita, X. Lo vamos a determinar al final con ayuda de la regla número 5. El oxígeno, como sabemos, por la tercera regla es menos 2. Y ahora vamos a determinar este valor, que en este caso le correspondería al fósforo, ya que tiene varios números de oxidación posibles. Si ustedes observan una tabla periódica que contenga el dato del número de oxidación, van a ver que maneja varios estados de oxidación el fósforo. Por eso necesito saber cuál de esos números
le corresponde aquí. Vamos a hacer el balance de las cargas positivas, otra vez multiplicando el número de oxidación por el subíndice del elemento. Entonces el magnesio es más 2, pero está 3 veces, más 2 por 3 es más 6. Luego x por 1 es igual a x, todavía de acuerdo al álgebra. Y esto se tiene que multiplicar aún por el 2 que aparece afuera. Este 2 afecta todo el paréntesis, todo lo que está dentro del paréntesis, multiplicándolo. X por 1x y x a su vez por el 2 que está afuera sería más 2x. Finalmente, para el oxígeno, tenemos aquí que es menos 2 por 4 es igual a menos 8. Y menos 8 por el 2 que está afuera sería igual a menos 16. Y todo esto tiene que cumplir que es igual a 0, de acuerdo a la regla número 5. Entonces establece una pequeña ecuación de una sola incógnita. Vamos a despejar x de aquí, que es lo que corresponde a la álgebra básica. El 16 que está restando pasaría sumando del otro lado del igual. El más 6 que está sumando pasa restando del otro lado, la operación inversa. Y el 2 que está multiplicando a la x va a pasar dividiendo. De tal forma que tenemos entonces 16 entre 2, x vale 5. Ese es el valor que tiene el número de oxidación para el fósforo, más 5. Y entonces ya hemos resuelto estos ejemplos para obtener el número de oxidación. Entonces aquí también es muy importante que, sobre todo si no te permiten sacar alguna tabla periódica o alguna especie de formulario en tu examen, como lo son los exámenes de admisión, hay algunos metales de transición, sobre todo, que tendríamos que aprendernos. De hecho, aparecen en las guías que se les entregan a ustedes en los cursos, tabla de cationes y de aniones que van a tener que memorizarlas. Igualmente, muchos de ustedes en sus escuelas, para sus exámenes parciales, les proporcionan estas tablas en una copia, o si no la tienen, no se las han otorgado, bueno, pues pueden buscarla en internet o en algún libro de química general en la biblioteca y sacarle una copia o una foto, ¿no? El caso es que vamos a tener que memorizar esos cationes y aniones que manejan estas tablas. Así es como yo puedo construir estas fórmulas sin pues estar viendo la tabla periódica ni esas tablas. Y eso también va a tener una relación muy próxima con lo que es el tema de nomenclatura. Y en nomenclatura tú vas a requerir memorizar esas tablas sí o sí, cationes y aniones. Entonces finalmente, para cerrar con este video, vamos a recordar lo que es la escala de óxido-reducción. Esta escala me va a decir cuando un elemento ya entra en una reacción química y se oxida o se reduce, yo puedo saber si se oxida o se reduce por medio del cambio en su número de oxidación. Precisamente por eso es que los obtenemos mediante estas 5 reglas. No es más que una recta numérica, el 0 en medio, números positivos a la derecha, números negativos a la izquierda. Esta recta representa el número de oxidación. Si un elemento en una determinada reacción química cambia su número de oxidación hacia la derecha, es decir, que aumenta su número de oxidación, entonces ese elemento sufre el proceso de oxidación. Entonces el elemento se oxida siempre que el número de oxidación aumente. Y por el contrario, si el número de oxidación baja o disminuye, el elemento en cuestión en esta reacción química se reduce. Así vamos a saber nosotros ya fácilmente en una reacción química qué elementos en estas están oxidando o perdiendo electrones y cuáles están ganando electrones o reduciéndose. Entonces vamos a ver este ejemplo. ¿Qué elemento actúa como el agente reductor en la siguiente reacción? Tenemos el calcio más el sulfuro de plata, dándonos sulfuro de calcio más plata. Es una reacción de sustitución simple, pero lo que nos interesa ahora es determinar esta cuestión. Lo primer paso es asignar números de oxidación como lo hemos visto mediante las reglas.
y entonces utilizar esta escala y determinar entonces quién se oxida y quién se reduce, para entonces nosotros ya determinar el agente reductor, que es el que se oxida, como hemos estado viendo. El calcio al estar solo es 0, la plata es un metal de transición, está en la familia 1B, en este caso su número de oxidación es +1 únicamente. ¿Eso cómo lo sé? Bueno, de la tabla de cationes y aniones que les he comentado, y me lo sé ya de memoria. El azufre es un elemento que está en la familia 6, tiene un número desconocido, entonces vamos a llamarle X. Entonces aquí la plata va a tener, vamos a hacer el balance. Bueno, les pido una disculpa por la molestia del tren que tengo de vecino, realmente pues no es nada agradable, pero pues no tengo otra opción, así que bueno, vamos a continuar. Decíamos que la plata entonces me sé de memoria por las tablas, no, por la tabla periódica y por esa tabla de cationes y aniones que solamente es +1. El azufre entonces tiene que ser determinado como X, que sería 1 por 2 de la plata, y como está al final de la fórmula, el azufre tiene que ser forzosamente un anión. Siempre va el catión al inicio y el último elemento va a ser un anión, entonces aquí va a ser con signo negativo, -X igual a 0. Ley de espejo X, este 2 pasa, está sumando, pasa restando, pero este menos que tiene aquí la X pasa aquí, menos entre menos queda más 2. Básicamente lo que nosotros vamos a tener aquí, bueno, el valor como tal de X es 2. ¿Sí? Y como les decía, si aquí tiene que ser un anión al final, no puede ser un catión porque los dos cationes, cargas positivas, cargas del mismo signo, se repelen. Ese es el valor, digamos, de X como magnitud, pues nada más numéricamente el signo es eléctrico, no es un signo matemático en sí. Todos estos signos que hemos manejado de cationes y aniones son ¿por qué? Por la pérdida o la ganancia de electrones, o sea, son signos debido a cargas eléctricas, no son signos matemáticos. Entonces siempre recuerden catión y el último elemento es el anión. Y así el balance ya me va a dar aquí el 0. 1 por 2, 2. 2 menos 2 igual a 0. Bien, entonces vamos a ver este lado. El calcio está en la familia 2, pero ya no está solo, ahora sí está combinado con el azufre. Está en la familia 2, su número de oxidación es +2. El azufre, si hacemos este balance, también tiene que ser -2. Y la plata ahora se queda sola, la plata se queda sin combinarse, por lo tanto el número de oxidación que tiene la plata en este compuesto va a ser de 0. Así que entonces lo que nosotros vamos a ver únicamente es qué elemento se oxida, qué elemento se reduce. Yo voy a obtener todo, aunque la pregunta solo pide el agente reductor. El elemento que se oxida es aquel que aumenta el número. Ahora vamos a ver cuál. El calcio pasa de 0 a 2. De 0 a 2, pues sí, aumenta, es decir, que el calcio es el que se oxida. Este calcio, que es el que se oxida, entonces es el que nos están pidiendo. Este es el agente reductor. Sí, recuerden que es al revés, el que se oxida es el agente reductor, porque al perder electrones provoca que otro elemento los gane. En este caso la plata es la que va a reducirse porque cambia de +1 a 0. Entonces la reducción viene con la plata. La plata cambia de +1, estando 2 átomos de plata, y va a estar cambiando a 0. Bueno, eso ya lo estamos señalando mejor acá arriba. Y la oxidación aquí en rojo. Entonces, como vemos, de 1 a 0, de 1 a 0 va hacia la izquierda existe el proceso de reducción, y la plata también es llamada agente oxidante. En este caso es el agente oxidante.